Diego Fernando, buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. noches. Un saludo, muy buenas noches. Bienvenidos. José Gonzalo también nos está escribiendo por aquí. Bueno, Inge, yo creo que podemos. Ah, está por ahí. Cuadrando asuntos técnicos. Bueno, entonces ya nos vamos disponiendo para esta sesión. Apreciados participantes, bienvenidos. Bueno, buenas noches. Como siempre nos gustaría saber de qué carreras nos acompañan, de qué programas académicos. Pueden escribirnos en el chat, por favor, que están estudiando en la UNAD. Por eso sabemos que siempre hay de todos los programas, pero nos gusta saber. Por eso sabemos cómo orientar la charla. Pues por aquí Angélica nos está contando, Ivonne, a ver de qué programas nos acompañan esta noche. Perfecto. Bueno, por aquí está Laura, que está estudiando profesional en seguridad y salud en el trabajo. Angélica, negocios internacionales. Alejandra, licenciatura en lenguas extranjeras. Lisbeth, ingeniería de telecomunicaciones. Uy, tenemos representantes de todas las escuelas. Qué bueno, Zootecnia. muchachos. Zootecnia, licenciatura en educación infantil. Ivonne, Julie, profesional en seguridad y salud del trabajo. Qué bien congregarnos todos también aquí de diferentes programas académicos, pero son temas que nos competen a todos, ¿cierto? Inge, por aquí esperemos a ver que José Bueno, Gonzalo nos está contando mientras el Inge va compartiendo pantalla. Bueno, hay de todas las escuelas, licenciaturas, ingeniería, ingeniería industrial, ley de ingeniería de sistemas. Muy bien, muchachos. Entonces, pues bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces al tema que nos compete esta noche, ingeniero. Entonces, si quiere, puede dar el inicio. bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí congregados y compartir con nosotros este espacio. Eh, mm, Hay una particularidad y muy importante y es que ustedes están reiniciando sus estudios, otros están en su primer periodo académico, ya en el segundo mes de esta experiencia. Y nosotros somos docentes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, donde pertenecen pues todas las ingenierías, excepto las ingenierías que tienen que ver con el campo, porque ellas están ubicadas acá en la universidad, en la ECALMA, pero eh, quiero decir con esto es que lo que vamos a ver es transversal, es decir, que nos va a servir a absolutamente todas las disciplinas que ustedes están profundizando en sus programas de formación en la universidad. Nosotros particularmente con la ingeniería Patricia pues estamos adscritos al programa Tecnología en Desarrollo de Software, pero aunque es un tema digamos disciplinar en esta tecnología y también en la ingeniería de sistemas, eh, pues como les comento es transversal a todos los programas. El tema que hoy nos ocupa es la inteligencia artificial como herramienta para la producción de documentos digitales. Entonces, para ir eh,
conociendo o mejor describiendo los términos que hacen parte de esta temática, pues por documentos digitales son todos aquellos que se pueden representar en ceros y unos, es decir, todos aquellos que nosotros podemos eh, reproducir a través de nuestro computador. Entonces, por eso son documentos digitales, porque, bueno, están compuestos finalmente en su interior es por dígitos. Y no muchos dígitos, solamente dos, el cero y el uno. Pero bueno, eso finalmente lo podemos resumir a los documentos que nosotros podemos reproducir en nuestro equipo como computador, también el iPad, también otros, el MP3, todos esos son documentos digitales. Y entonces, esos documentos digitales se pueden producir o podemos usar la inteligencia artificial para ayudarnos como una herramienta para producir esos documentos que tendrán diferentes temáticas, tendrán diferentes fines, dependiendo los programas académicos y los cursos que ustedes estén desarrollando en sus programas, pues habrán diferentes objetivos, pero siempre habrá una herramienta de inteligencia artificial que nos puede ayudar a producir esos documentos. Entonces, eh, vamos a ver unos conceptos claves. Entonces, bueno, primero, la diferenciación de herramientas digitales. Vimos que las herramientas digitales tradicionales se centran en la automatización de tareas, mientras que las herramientas con IA pueden aprender y adaptarse a situaciones nuevas. Entonces, una herramienta digital puede ser, por ejemplo, el buscador tradicional de Google, ¿no? En el fondo, ellos corren algoritmos de inteligencia artificial para poder encontrar las respuestas más personalizadas a lo que ustedes buscan, al contexto que, mm, que va creando el usuario, ¿no? Pero si no tienen un agente de inteligencia artificial, pues no pueden hacer aprendizaje. Entonces, bueno, entonces, ¿qué será inteligencia artificial? Dije, María Patricia, su merced, para su merced, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, pues en respecto a ese término, digamos, hemos escuchado tantas cosas todos, ¿no? Que ese es un término ya inclusive de moda entre todos, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es entrenar máquinas, por lo general computadores, pero no solo computadores, porque también encontramos cosas como robots y demás, para que puedan realizar tareas em, que normalmente las realiza un humano, pero digamos en el sentido, por ejemplo, de clasificación, de búsqueda, inclusive orientar la toma de decisiones. Hay tareas que son más complejas sobre las cuales están trabajando desde el punto de vista de la inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo que es los sistemas de visión por computador, o sea, por ejemplo, quienes hayan escuchado de vehículos autónomos o las cámaras que nos detectan cuando vamos por allá a 80 kilómetros por hora en un sitio indebido, ¿sí? Entonces, todo ese procesamiento de imágenes también se hace con inteligencia artificial. Sin embargo, entonces, en ese caso, todo ese procesamiento de imágenes implica digamos, otro mundo, otro escenario en los cuales hemos avanzado, pero respecto a la visión humana todavía nos falta llegar hasta allá. Otra cosa que siempre pues, la gente se pregunta y dice, bueno, o sea que los computadores van a aprender y dominar el mundo. Entonces, digamos, el proceso de cognición, como lo concebimos los humanos, todavía es un sistema complejo que estamos descubriendo día a día. Sin embargo, con algunos algoritmos de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es orientar esa toma de decisiones de acuerdo a unos parámetros de entrada. ¿Listo? Entonces, como para diferenciar que hemos avanzado mucho, que vamos en el camino, pero todavía falta camino por recorrer. Ujú.
falta mucho camino por recorrer y quiero hacer énfasis en esto porque hay veces se genera bastante inquietud, expectativa, incertidumbre de si la inteligencia artificial entonces con todos esos avances que ha logrado eh, va a, digamos, relegarnos en nuestro trabajo y entonces para qué estudiamos. Bueno, se dan una serie de conjeturas allí que en realidad muchas veces sin fundamento, porque digamos todas estas herramientas lo que abren son puertas. Sí, nos toca adaptarnos, sí, por supuesto. Es decir, si hoy día nosotros nos hacemos ajenos a esta realidad y entonces seguimos utilizando los métodos tradicionales, tanto para nosotros como docentes enseñar y ustedes como estudiantes para aprender, pues obviamente nos vamos a ver en desventaja eh, con los demás usuarios que utilizan todas estas herramientas y se apoyan para avanzar, para ser productivos, para optimizar sus tiempos, para aprender de otras formas. Entonces, esas grandes oportunidades, pues no sé si ustedes las han proyectado, las han visto, han hecho prospectiva de sus programas con respecto al uso de todas estas herramientas. Eh, Ustedes, por ejemplo, en sus programas donde están ubicados, ¿qué potencialidad le ven a la inteligencia artificial de cómo las pueden utilizar en esos escenarios que hablaba la ingeniera, en esos escenarios tan diferentes, pero académicamente, eh, digamos, soportados en diferentes disciplinas? Entonces, bueno, ahí está la inteligencia artificial y es una herramienta que nos va a ayudar a no solo a generar documentos académicos o documentos digitales, sino a ver otras formas de aprender, ver otras formas de optimizar nuestros tiempos. Entonces, eh, ya lo decía la ingeniera, entonces la inteligencia artificial pues son algoritmos, ¿sí? No son robots que piensan. En realidad, cuando decimos o dicen que la inteligencia artificial piensa, siempre lo ponen entre comillitas, porque si es una analogía con la capacidad inherente al ser humano, es una imitación. De hecho, digamos, la inteligencia artificial pues trata de imitar esos procesos que nosotros hacemos para comprender, para razonar, para memorizar. Se llevan algoritmos, pero finalmente no, no es que piensen, sino que ejecutan unos algoritmos con ciertas capacidades de, de analizar, entre comillas, porque el análisis que se hace es dependiendo también o ceñido a una serie de algoritmos que ya están programados allí. Pero todas esas herramientas, mm, acá muy bien lo dice en este recuadro, simulan procesos de razonamiento, lenguaje y creatividad, permitiendo interacciones más naturales y efectivas. Entonces, eh, fíjense que hace un tiempo nosotros hacíamos búsquedas en Google y pues salían allí todas los resultados. De hecho, todavía ellos mantienen ese algoritmo, pues salen todos los resultados donde se encontraron palabras claves con las que usted hace la búsqueda. La inteligencia artificial sigue haciendo ese proceso, la busca en todas las bases de datos que tiene programados, pero entonces el resultado lo personaliza más a la respuesta, a la pregunta que usted le ha formulado, porque la idea es que razone, entre comillas, razone dependiendo de las preguntas que usted le haga y le dé una respuesta cercana. Entonces es una simulación y pues actualmente hay muchos usos para, eh, para la inteligencia artificial. Principalmente hoy vamos a ver algunos usos que se le han dado a la inteligencia artificial referido a los lenguajes, a los modelos de lenguaje largo. Ingeniera Pati, si no se nos puede aclarar un poquito qué es eso de los
modelos de lenguaje largo, porque parece que entonces el lenguaje es que se estira, cómo es ese tema que uno dice, ¿por qué lenguaje de modelo largo? Bueno, o sea, modelos de lenguaje largo son, por ejemplo, como el ChatGPT, como Gemini. Esos modelos los entrenaron con millones de datos textuales, pero la particularidad que tiene es que ellos, pues, además de que han sido entrenados, por decirlo así, con este tipo de lenguajes, entonces la particularidad de ellos es que ellos también, pues, nos responden en formato textual, generan también, digamos, algunas respuestas en textos, o sea, tienen esa capacidad de generar esas respuestas textuales. Entonces, fíjense que, por ejemplo, uno en ChatGPT le pide, créame un resumen de X cosa y el modelo por debajo que está entrenado con inteligencia artificial, de alguna manera simula lo que haríamos en una escritura, ¿no? En una generación de texto y demás. Como les decía, estos modelos han sido entrenados con muchos datos, entonces por eso tienen esa búsqueda o esa respuesta tan, digamos, tan completa a veces, pero a veces también esos modelos tienden a inventarse cositas, algo que llamamos nosotros a divagar. O a alucinar también, Ujú, a ujú, divagar y o alucinar. a alucinar. Entonces, sí, en efecto, pues en realidad, pues como eh, el Internet está lleno de producción de textos que se han venido acumulando desde que se, se logró esa interacción entre las redes. Todos esos textos pues han servido para poder entrenar esos modelos tal como lo indica la ingeniera. Y hay varios lenguajes de modelo largo y pues eh, que de pronto ustedes ya han usado muchas veces, que es el ChatGPT, está, pues bueno, para generación de texto, pero pues también está Gemini, está el Copilot, el Copilot, Pero las eh, tareas, rápido, rápido, no puedo. está también para creación de imágenes, hay una serie de digamos, lenguajes o modelos que permiten hacer generación de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a iniciar por revisar eh, algunos usos de esos modelos de lenguaje largo. Entonces, eh, estos modelos de lenguaje largo, pues, están hechos para que de manera general nosotros en nuestro propio lenguaje, en nuestras propias palabras, en nuestro propio idioma, podamos solicitar a esos modelos de lenguaje largo que nos den respuestas personalizadas a temas que nosotros le queramos preguntar. Entonces, existen algunas pautas que han sido, digamos, programadas en el lenguaje modelo largo para que actúen cuando nosotros hacemos ese tipo de consultas contextualizadas. Entonces, bueno, y vamos a ir aquí en forma de diálogo con la ingeniera Patricia revisando algunos, algunas formas que, bueno, aquí en temas de lenguaje de modelo largo lo llamamos prompts, que nosotros podemos usar para pedir información o pedir datos mejor a las inteligencias de manera un poco más efectiva para que evitemos que las inteligencias, mm, digamos, como que inventen respuestas o alucinen, como decía la ingeniera. Entonces, cuando nosotros podemos hacer estos prompts de esta forma que lo vamos a hacer, vamos a evitar que las respuestas sean inventadas por las inteligencias, sino más bien que en el contexto nos puedan dar respuestas asertivas. Antes de comenzar a revisar estos, traemos pues 10 ejemplos de cómo
hacer esos PROM, decirles que la universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, eh, ha venido incursionando fuertemente en el uso de las inteligencias artificiales al interior de los procesos administrativos y los procesos académicos en los cursos. Son modelos que se han venido entrenando a lo largo de estos tal vez 2 años, porque la universidad comenzó muy rápido ese proceso. Lo que pasa es que pues los entrenamientos siempre demoran y las inversiones pues hay que hacerlas. Entonces, ya verán ustedes por allí en sus cursos algunos robots y, y en los procesos administrativos también tenemos eh, una inteligencia que se llama Victoria, pero bueno, esos modelos están en constante aprendizaje. Entonces, a medida que los usamos, ellos van aprendiendo de lo que le vamos preguntando y también con lo que la universidad les va proveyendo para que cada vez sean eh, más útiles y más productivos. Entonces, quiere decir que acá en la universidad pues está permitido el uso, incentivamos el uso. De hecho, en los cursos ya hemos estado incorporando. Pero pues el uso también debe ser muy responsable de parte de los docentes, pero también de parte de los estudiantes. Porque, bueno, más adelante vamos a ver algunas desventajas y una de esas ventajas es que lo vuelve a uno dependiente. Es decir, cualquier idea ya no, como que perdemos esa capacidad inclusive de componer un texto porque le podamos dar palabras claves a la inteligencia y pues allí él compone. Entonces, como que se va perdiendo esa capacidad. Pero bueno, en- con el uso racional también podemos lograr varias cosas y aprovechar esa herramienta. Entonces, bien, eh, iniciamos entonces con, con los prompts. Bueno, El aquí en primero, este ¿cuál punto, es? antes de ¿Sí? que el INE continúe, bueno, chévere, si ustedes de pronto ya tienen allí el chat GPT, el Gemini, que son como los Es, más usuales, pueden abrirlos también. Nosotros vamos a dar unos ejemplos, pero la idea también es que todos, digamos, aprendamos cómo apoyarnos en estas instrucciones que les vamos a dar a estas inteligencias para apoyarnos en nuestros procesos académicos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen ahí ChatGPT o Gemini o demás, pueden ingresar, ¿listo? Entonces, de pronto, no bueno, sé, Inge, si muestra ya cómo ingresamos al ChatGPT o demás. Bueno, sí, eso. sí. Ah, entonces, yo tengo por acá. Bueno, pronto, en el mismo buscador de Google podemos escribir GPT y por ahí nos aparece este, esta interfaz que no tiene mucho, simplemente un cuadro de texto para que nosotros podamos hacer las preguntas o los contextos que necesitamos. Esto, digamos, es una interfaz generalista, es decir, que eh, no tiene funcionalidades específicas, sino que de manera general podemos hacer preguntas. Entonces, una de las primeras recomendaciones es que necesitamos poder poner en contexto y dar roles. Y Dime Jesús, que no es un sé prompt. qué es. Sí, bueno. Sí, que es un prompt porque de pronto decimos todos, bueno, vamos a enviar el prompt, pero ¿qué es un prompt? El prompt son las instrucciones que nosotros enviamos al modelo de lenguaje largo para que procese
esas inquietudes o esas solicitudes que nosotros estamos haciendo a través de este espacio. Realmente es todo lo que tenemos para interactuar. Sí, entonces ya sabemos que el PRON es esa instrucción que vamos a dar en cada una de esas. Listo, Eh, listo. Ahí ya el ingeniero nos iba a contar algunas características que debe tener una buena instrucción o un buen PROM listo, cuando listo. usamos Entonces lo estas primero, inteligencias. sí, lo primero es que hay que poner en contexto. Como hay tantas disciplinas en la vida y tantos roles que nosotros podemos desempeñar en la vida y todas las respuestas, pues no nos pueden ser útiles si no están contextualizadas a una situación. Entonces, lo primero que se recomienda es poner un contexto. Y uno diría, bueno, ¿por qué siempre hay que poner un contexto? Bueno, porque es que así es como fueron entrenadas y programadas estas inteligencias. Acordémonos que esos son algoritmos. De pronto, quienes están estudiando ingeniería de sistemas ya están viendo por allá y en sus cursos iniciales qué es un algoritmo, que es una serie de pasos que le sirven al analista y al programador para poderlas transferir a una computadora, un sistema para que pueda hacer esas operaciones ya desde el punto de vista lógico, pero finalmente todo eso son algoritmos. Entonces aquí, para poner en contexto, este primer ejemplo habla de eso, dice, si yo quiero digamos, estoy viendo en álgebra, trigonometría y geometría analítica la función de la recta. Es un tema que de pronto me está costando demasiado y yo quiero entenderlo de una buena vez por todas desde sus orígenes, pero pues no tengo mucho conocimiento del argot matemático para poder comprender cómo lo explicaría y ni siquiera un docente matemático, sino si yo no tengo esas competencias, pues puedo ir desarrollándolas a medida que le voy preguntando a la inteligencia artificial los aspectos básicos. Entonces, miren este primero, poner en tu contexto y dar roles. Digo, estoy estudiando ingeniería de sistemas. Listo, ahí estamos contextualizando y viendo el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y luego le decimos el rol. Yo necesito que usted actúe como docente, pero explícame a mí, como si fuera un niño de 10 años, la función de la recta. Vamos a poner este prompt y con esto vamos a obtener un paso a paso detallado sobre ese tema. Entonces nos comienza a explicar cosa por cosa, desde qué es un eje X, desde qué es un eje Y, desde qué es una función de la recta, nos da ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, acá le dice, bueno, como estamos contextualizando en este lenguaje, que es de una persona que de pronto no tiene experiencia con este tema, así que le dice, hágame un dibujito. Entonces, esos diminutivos y ese lenguaje que está utilizando, pues está personalizado para esa respuesta por el contexto que le dimos. Entonces, por eso es que esos contextos son claves hacerlos. Claro, si yo hasta le digo así, estoy estudiando ingeniería de sistemas y estoy en en el último semestre, en el último semestre, y necesito, por ejemplo, y necesito recordar la ecuación de la recta.
actúa como un docente avanzado, un docente eh, avanzado en el tema y explican. Bueno, acá, digamos que la forma como usted lo exprese no es tan relevante, solo que le dé los roles y que le dé el contexto, porque él debajo desarrolla unos algoritmos que permiten encontrar cuáles son esos sinónimos de esas palabras que usted le está pidiendo en el nivel que lo requiere. Entonces, claro, aquí ya nos habla en forma de ecuaciones y nos numera. Aquí ya no nos dice dibujito, ni rectica, ni nada de eso, porque entonces aquí ya dice, no, usted ya se va a graduar, usted. Entonces la recta y la ecuación es esta, la pendiente es esta, y miramos la diferencia de, de una forma con la otra. Entonces, el contexto es clave. Listo. Hagamos un tercer contexto. Entonces, digamos que somos estudiantes de psicología y que nos dé un ejemplo acorde a nuestra profesión, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, todos vemos pensamiento lógico o un grupo de programas o este tipo de matemáticas básicas. Entonces, a veces puede ser que nosotros entendemos con ejemplos más afines a lo que estamos estudiando. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, ya le estamos cambiando el contexto, ya no dijimos que somos de sistemas, ahora estamos diciendo que quisiéramos que fuéramos de psicología y nos diera un ejemplo con algo cercano a lo que nosotros estamos estudiando. A ver, ¿qué nos daría este prom aquí? Entonces, por ejemplo, aquí ya le cambiamos el contexto, ya le dijimos soy estudiante de psicología, eh, requiero aplicar la ecuación de la recta a un caso clínico, dime cómo lo puedo aplicar, ¿sí? Entonces, en efecto, pues, digamos que la ecuación de la recta, pues, no es un tema Que netamente podamos cambiar, disciplinar, sí. sí, netamente disciplinar a la psicología, pero tiene perfecta aplicabilidad. Así que en ese contexto, pues ya nos da otro enfoque eh, que nos permita entender cuáles son esas partes y cómo lo podemos ir llevando a lo que le pedimos, que era un caso clínico. Por ejemplo, aquí entonces ya dicen, bueno, listo, ya sabemos aquí cómo es la ecuación, ahora miremos qué variables podemos tener en cuenta. Entonces nos habla por aquí que horas de sueño, nivel de ansiedad, y aquí nos da una interpretación clínica de eso. Cosa que esto nos puede servir de ejemplos para apoyar un, un- un tema que estemos desarrollando y que de pronto no lo logramos comprender. Podemos encontrar acá apoyo para tener ejemplos análogos que nos ayuden a ir entendiendo cada uno de los aspectos que nos interesan. Y así podríamos personalizar esto para diferentes disciplinas. Pero bueno, acá el mensaje, pues la importancia es como saber de preguntar para que no moramos en el intento o nos frustremos por las respuestas tan avanzadas que nadie entiende, sino que hay formas de pedir apoyo en el nivel que nos encontremos. Entonces, bueno, eso es Y en digamos cuanto, que sí. hay de destacar que este buen PROM, no se les olvide que el PROM es la instrucción, siempre debe llevar, o sea, un rol, o sea, quien actúa como docente, actúa como periodista, actúa como un experto en economía, depende de lo que ustedes estén estudiando, actúa como un experto en seguridad y salud en el trabajo, entonces ustedes ya lo contextualizan a su programa académico. Ese rol siempre es muy importante ya para delimitar las respuestas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo le digo
háblame de inteligencia artificial. No es lo mismo que yo le diga desde el punto de vista de una ingeniería de sistemas, porque seguramente ella me va a hablar desde el punto de vista de la programación de computadores, a que yo se lo pregunte, por ejemplo, en campos como la psicología, que ya tocará aquí aspectos éticos y aspectos de la cognición. Por eso es tan importante colocar el rol como, y colocar el contexto para poder delimitar un poco y que no nos quede la respuesta tan amplia como nos comentaba aquí el ingeniero. Muy bien. Hay otros usos, como por ejemplo este que es para apoyar la lectura de un documento. Entonces, acá eh, ya partimos de que tenemos un documento, bien sea en PDF y usted lo tiene de manera local y lo carga para que la inteligencia lo lea, o en este caso, que vamos a decirle que tome de esta URL que tengo por acá el documento y que nos dé una explicación a partir del documento, pero de una forma simple y fácil de entender. Entonces vamos a pasarle este promptcito. Y mientras lo va haciendo, acá, como le dijimos que fuera y buscara el documento, pues eso es lo que se supone que está haciendo en este momentico. Cuando abramos, digamos, trabajemos con esos documentos, es muy importante tener algún conocimiento de ese documento que le está pasando. Porque, como les comentaba ahora la ingeniera, las inteligencias podrían alucinar. Es decir, no encuentran el documento, pero de cualquier lado sale una respuesta. Y muchas veces puede que esa respuesta se aleje mucho de la realidad del documento. Y digamos que yo digo se aleje porque de todas formas, eh, cuando nosotros pasamos el, digamos, el prompt, él va a tratar de utilizar este mismo lenguaje que estamos pasando aquí para generar la respuesta. Es decir, que así como dice uno coloquialmente, si no lo encuentra y da una respuesta, pues en algo le va a acertar, pero no en todo, sobre todo en temas o detalles específicos. Entonces, por ejemplo, esta URL que estamos nosotros pasando por acá, vamos aquí a abrir y vamos a leer más o menos de qué es lo que se trata. Entonces dice que habla del cambio climático, ahora eh, dice que involucra el enfoque en la salud, en un enfoque holístico que integra la salud ambiental. Bueno, ya tenemos como una idea de eso. Entonces, acá vemos que dice que los autores analizaron la lectura científica sobre el cambio climático y la salud. En el abstract ya estamos viendo indicios de que eso es de lo que habla el artículo. Es muy, ya la probabilidad de que estos algoritmos de inteligencia interpreten otra cosa es muy baja, pero y me imagino que pues a medida que va avanzando el tuning, o sea, el afinamiento de estas inteligencias, pues van a alucinar menos, pero siempre estar pendientes de esas dos cosas, de qué dice el documento de manera general y cuál es el resultado. Porque es que finalmente nosotros vamos a utilizar estos resultados para algo. Ese algo puede ser para producir digitalmente un archivo o un documento, es porque, bueno, ese es el tema de hoy. O usted puede utilizar esto para preparar un examen o para preparar un ensayo. Y finalmente, pues
responsabilidad de esos resultados, pues es de nosotros, ustedes como estudiantes o bueno, quien use las herramientas, porque bueno, la inteligencia se ofrece como una herramienta, pero ya hasta ahí va. Finalmente, ¿qué tomamos, cómo nosotros interpretamos? Pues depende de nosotros. Entonces, acá tenemos esos resultados y bueno, es eh, otra gran utilidad que tiene estos modelos de Fíjense lenguaje largo. ¿Qué? que aquí nos dio como dos perspectivas del análisis del artículo. En la respuesta uno hizo una orientación como si nosotros estuviéramos viendo, eh, nárreme de qué trata el artículo. Supongamos que nosotros estamos haciendo una investigación precisamente de los efectos del cambio climático en la salud. Entonces, en la respuesta que está del lado izquierdo, nos da un resumen rápido, nos contaron cómo hicieron, Inge, ¿podría desplazarlo un poquito? Eh, Ahí. qué objeto y método usaron, o sea, entonces buscaron artículos que mediante palabras clave, etcétera. Los hallazgos clave nos los resalta allí, entonces encontraron tales y tales y tales cosas y seguramente unas conclusiones. Entonces aquí nos están contando como si nosotros estuviéramos buscando en estos artículos, que es lo, digamos, lo esencial, entonces nos resume de una manera bien concreta. En el lado derecho, lo que estamos viendo es una opción 2, pero esa opción 2 sí nos está contando más al detalle de qué trata el artículo, cuáles son los conceptos clave que encontró allí, desde esos conceptos difíciles, pues, o nuevos, nos está contando de qué trata, por ejemplo, One Health, entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se relaciona con otras cosas? Una explicación simple. Por aquí nos está narrando la afectación a la salud, o sea, el primero es como para una búsqueda general de qué trató el artículo y qué descubrieron de nuevo, y el segundo nos sirve para ya como un texto de estudio más detallado, porque él nos está diciendo allí, bueno, sobre este artículo hay tales conceptos nuevos que usted no conoce, tratan de esto y demás. Entonces, a veces estas inteligencias nos dan dos enfoques para saber también con cuál se queda si le seguimos preguntando, por ejemplo, por otros artículos. Si necesitamos el enfoque primero, que es ver como el resumen de hallazgos y conclusiones, o el segundo, que nos va a ayudar a la comprensión del artículo en cuanto a términos complejos. Entonces, este es, Listo. digamos, la Listo, ya definición, pero sí. ujú. Para pasar a otro prompt, miren lo que dice aquí. Dice, se analizaron 20.735 trabajos para hacer este documento. ¿Cómo creen que analizaron 20.735 trabajos? Pues ayudándose con inteligencias artificiales. Porque de otra forma, ¿se imaginan ustedes revisar 20.735 artículos? Es, es mucho. Entonces, pues esto se logra y también con el uso de inteligencias artificiales, de pronto no con lenguajes de modelo largo, sino con algoritmos de programación que permiten extraer características de los diferentes artículos y poder resumir esos datos para poderlos interpretar. Pero hay otro uso. Bueno, listo. Otro, otro uso académico que es muy extendido es poder generar cuadros comparativos. Nosotros, para poder hacer cuadros comparativos, por ejemplo, si ustedes lo requirieran, entre dos documentos, pues habría que pedir la lectura de esos dos documentos y luego pedir el cuadro comparativo. Pero vamos a utilizar este prompt para que nos genere un cuadro comparativo que puede ser una herramienta clave para poder analizar un tema, para poder prepararnos para una exposición, para podernos preparar para una sustentación o una disertación y mirar pues de toda esa teoría cómo nosotros podemos
comparar elementos, porque esa es una forma de comprender también. Entonces, bueno, aquí lo que estamos pidiendo es que construya un cuadro comparativo de las escuelas pedagógicas, resaltando ventajas y desventajas de cada una y si son vigentes en la educación del siglo XXI. Entonces, y todos estos elementos, ¿de dónde los saca? Pues los saca de todas esas bibliotecas y de todos esos artículos que la humanidad ha venido produciendo y ha venido publicando desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, el, el Internet pues ah, por allá en los años 90, pero hay muchos artículos que se fueron, que fueron alimentando las redes que se escribieron mucho tiempo atrás. Entonces todo eso ha alimentado estos modelos. Entonces, todos esos trabajos que la gente va colocando en Internet, cada vez que se publica un libro en las diferentes bibliotecas, pues estos modelos se van entrenando más y más. De manera que, bueno, aquí tenemos una, una aplicación relacionada con temas de pedagogía, pero bueno, digámosle que eh, con relación al resultado de la tabla de la comparación, mejor comparación, dame bibliografías. Aquí le vamos a decir que sean reales, porque es que hemos, bueno, se ha detectado que pues cuando no encuentra un tema de los que está ahí, se inventa cualquiera con su respectivo enlace. Este tipo de prompts que son asociados a los resultados nos va a permitir encontrar o profundizar en cada uno de los referentes que va colocando acá. Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos contrastar todo esto que está diciendo con bibliografías. Entonces, si nosotros quisiéramos contrastar esa bibliografía, vamos a entrar a una de las bibliotecas públicas más grandes que existan, que es este. Vamos a colocar ese título por ahí y mire, ahí está el PDF que habla de todo esto. Entonces, ya con eso podríamos nosotros dar una lectura a ver qué otros elementos pudiéramos agregar, pudiéramos alimentar en nuestro cuadro o en nuestra tabla comparativa. Y bueno, así podemos sustentar entonces esto que está diciendo. Mm, listo. Sí, fijémonos ahí que en las tablas, cuando le mandemos construir tablas, entre más específico lo podamos dar nosotros es mejor. Entonces, si le decimos una tabla que sea una comparación, una tabla que tenga estas columnas, una tabla que incluya tal, inclusive le podemos dar un contexto. Si queremos preguntar una idea más avanzada, de pronto lo primero que podemos hacer es preguntarle qué es tal cosa, segundo, hazme una tabla y tercero, ya le podemos preguntar algo como lo que el INGE va a preguntar aquí en cuanto a dame ideas. Ujú. Eso. Listo. Otro uso precisamente el de generar ideas. Digamos que usted está desarrollando un proyecto y ese proyecto es de una empresa productora de alimentos como mermeladas, salsas, jugos, frutas, y usted dice, bueno, yo necesito más ideas de dónde puedo eh, innovar, qué puedo agregar a esa iniciativa. Podría generar un prompt que en este caso no parte de una lectura,
de este caso no parte de unas bibliografías, no, este caso va a partir de una incertidumbre que tenemos, pero necesitamos pistas para resolver algo. Entonces, el dame ideas y la descripción pues nos va a permitir tener resultados como estas. Entonces, pues dice que, bueno, como está en el tema de ingeniería industrial, entonces allí en ingeniería industrial son expertos en procesos, en temas de logística, en temas de productividad. Entonces, por eso eh, las ideas que traemos por acá o que muestra por acá, pues son orientadas a la formación que tendría un ingeniero industrial. Aquí que hay algunos estudiantes en ese programa, pues van a estar trabajando temas como optimización de procesos productivos. Por eso las ideas que producen en realidad pues están orientados a estos temas. Entonces dice identificar cuellos de botella, por ejemplo, fortalecer la calidad del producto, el tema de la gestión de inventarios, las buenas prácticas de manufactura, etcétera. Ahí todos están relacionados con las temáticas de ingeniería industrial y las tecnologías en procesos industriales. Eh, Uno diría, bueno, ¿y de dónde se basó? ¿De dónde se basa para sacar todo esto? Pues en la misma página de la universidad están, por ejemplo, todos los perfiles de un ingeniero industrial, el perfil de ingreso y el perfil de egreso. ¿Cuántos programas de ingeniería industrial habrán aquí en Colombia? Y todas ellas tienen su página web porque es la única forma de poder llegar a este público que ahora su mayor fuente de información pues es lo que está publicado en la red. Entonces, de ahí se alimenta y de ahí trae todas estas ideas, por eso son tan cercanas y dice uno, hola, sí, sí, tiene bastante relación. Ah, no había pensado en esto. Pero si nosotros fuéramos metódicos y tuviéramos esa capacidad, pues cogeríamos todos los perfiles que publicaron las universidades y de ahí sacamos las ideas. Pero no somos tan rápidos como la inteligencia artificial para consultar todos esos documentos y traer y extraer las ideas. Pues aquí está. Bien, ¿qué otro prompt Y esta, tenemos por aquí, si esta ingeniero? instrucción de Dame Ideas, pues precisamente nos permite, por ejemplo, aquí ya es en un caso avanzado, pero digamos, necesito implementar pausas activas, porque estoy haciendo una práctica de seguridad y salud en el trabajo. Dame ideas para implementar pausas activas novedosas en una organización. Entonces, a ver qué se nos ocurre, o estoy en una práctica pedagógica. Dame ideas y tocarle todo el contexto, ¿no? Para una práctica pedagógica sobre tal tema, sobre inglés a uno con niños de tercero, primaria, etcétera. Entonces seguramente nos generará algunas que a nosotros se nos han ocurrido, otras que podemos implementar, porque precisamente esto es que nos dé ideas, no pues decir que es palabra escrita en piedra y no le voy a modificar, ¿no? Listo, entonces, por ejemplo, con unos niños de 10 años que están en inglés A1, por ejemplo, o A2, por aquí ya que habían compañeros de la licenciatura en inglés. Entonces, fíjense aquí ya cómo nos va eh, dando ideas en diferentes contextos. Aquí lo estábamos pensando en un proyecto, pero también en uno de los cursos que nosotros vamos, en las prácticas que vamos desarrollando a lo largo de la carrera, podemos ir colocando allí. Entonces, por ejemplo, acá ya nos da eh, otros ejemplos. Diseña tu casa soñada. Simón dice, ¿no? Para recordar verbos. Un jueguito de roles allá en un mercado. Entonces, son cosas chéveres que podemos nosotros implementar. ¿Sí? Por ejemplo, también Es, en esos cursos, cierto, Inge, de la práctica de la ruta CIS, ustedes pueden contarle todo el municipio donde ustedes están. Entonces, soy un estudiante de ingeniería tal, de la licenciatura tal, de psicología, etcétera, que estoy ubicado en el municipio de tal, estoy pensando proyectos de impacto a la comunidad, donde me gustaría, porque seguramente ustedes ya después tendrán algunos temas que les gustan y entonces allí también pueden tomar ideas que pueden servirle en todos esos cursos
asociados a, por ejemplo, a la práctica unadista y demás, porque a veces a uno le dicen de primerazo, bueno, proponga una idea para aplicar lo que usted va estudiando y uno va en segundo, en tercero, y uno dice, ay, pero qué idea. Entonces por acá puede tomar ideas que nos pueden servir, ¿no? Pero pues ustedes la complementan, obviamente. Sí, de todas formas, como siempre hemos mencionado, y es que eh, no podemos volvernos dependientes excesivos de estas herramientas. Quiere decir, entonces me piden una idea y entonces cojo cualquiera de estas y la llevo allí sin analizar, sin contexto, sin reflexionar ni siquiera qué es lo que estoy escribiendo, porque se nos pone en riesgo también, pues que su aprendizaje se va a volver, se va a volver superficial, o sea, no puede, si no profundiza sobre todo estas son ideas, o sea, todo esto son herramientas, son medios, pero no es el fin que se busca. Pero bueno, vamos con otra, ingeniera. Ya para ir terminando, este es el uso de esos modelos de lenguaje largo para, para traducir. Entonces, Sí, bueno, no es que no hagan la tarea en inglés, ¿no? Aclaramos. Lo que pasa es que a veces sucede que nosotros estamos generando artículos que ya son de investigación en algunos cursos avanzados de sus programas y entonces allí siempre nos dicen, genere un abstract en inglés, ¿no? Lo que va, el abstract es el resumencito más chiquito de un artículo como para que llegue un lector y pueda llegar allí y ver, bueno, de qué tratará este artículo. Hay cursos que les van a pedir a ustedes que incluyan un artículo, pero entonces es común que en esos artículos el abstract esté en español y en inglés. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes les van a dar la oportunidad de publicar en alguna de las revistas de la universidad y entonces por eso uno deja el abstract en inglés por ser un lector que no sea de, pues, cuya lengua materna no sea español, por el abstract en inglés ya sepa, ay, me interesa, entonces voy a traducir ese artículo, lo voy a descargar y demás. Por eso entonces, por ejemplo, esta es otra práctica común allí el ASRAP en inglés para traducirlo a un inglés técnico. Y le falta creo que ahí el enter. sí, estaba esperando que finalizara con la reflexión. Y nos quería decirle es que, pues como hay, digamos, diferentes formas de enfocar un texto, ¿no? Eso igual pasa en el español, ¿no? Si yo pues, estoy hablando, digamos, con ingenieros de sistemas, pues habrán términos que puedo usar con ellos porque ellos me van a entender. Entonces puedo hablar de manera técnica. Fácilmente yo puedo decir, no, es que vamos a usar el lenguaje SQL y cosas de esas. Entonces, pues le puedo dar un enfoque técnico. Es el caso de este prompt que le decimos que actúa como traductor y traduce este abstract a inglés técnico, es decir, que utilice terminología sin problemas sobre la temática de que trata el abstract, porque no necesitamos mayores explicaciones, porque el público a la que va a estar dirigido, pues van a estar iniciados en el tema, conocen del tema o son expertos en el tema. O sea, pero si necesitamos otro tipo de público, pues habrá que escribirlo acá en el prompt, qué resultados es el que esperamos. De todas formas, ya uno como con la incertidumbre, bueno, yo no sé inglés, eh, aquí hay un resultado y esto gramaticalmente, ¿cómo estará compuesto? Pues esos lenguajes de modelo, pues como están entrenados con tantos textos de personas que hablan el idioma de manera nativa, y eso no pasa solamente en el inglés, sino también en el español. ¿Cuántos textos se han publicado en español? Pues muchísimos textos. Entonces, el lenguaje modelo largo, pues es capaz de comparar
esa forma de redacción para generar los resultados, de manera que como son tantos entrenamientos y tantos, por ejemplo, hablamos de billones de parámetros, pues digamos que gramaticalmente es confiable. Bueno, otro uso que tenemos por aquí es el uso de Una gráfica. Nos el tocaría buscar análisis alguna del de DANE, por gráficas. ejemplo. Sí, Ujú. entonces vamos a buscar aquí una gráfica. Digamos el de natalidad del DANE, que está de moda esa gráfica por ahí. Ahí está, en En Colombia. Colombia, Mm, Mirémosla por ahí en imágenes. vamos a coger esta. Sí, que las rosaditas creo que son las de el DANE, sí. Esta es la del DANE. Ujú. Digamos nosotros, bueno, no sabemos o no tendríamos por qué entender estas gráficas que son así como en líneas como de tendencias si nadie nos ha explicado, no hemos visto un curso de eso, ¿no? Entonces de pronto yo veo las rayitas y digo, pues parece que hay un descenso, pero no sabría cómo explicar bien eso, ¿cierto? Mm. Entonces para eso sirven este tipo de prompts como el que el ingeniero nos está mostrando allí, donde está Entonces, colocando la gráfica. Ujú. listo. Entonces, bien. ¿Qué necesitamos tener en cuenta en una gráfica? Una gráfica debe estar bien estructurada para que no solamente sea capaz de interpretar la inteligencia porque es la que menos nos interesa. Nosotros veíamos qué día, cómo era una gráfica bien estructurada, que debe tener un título, que debe tener una referencia de las ejes de las X y las ejes de las Y. Lo que pasa es que este tipo de gráficas las tienen por acá, pero están ahí para que, pues, sí, la inteligencia la puede interpretar, pero más que eso, pues las personas que van en la gráfica la interpreten. Bueno, y cuando están completas, pues le podemos decir a esto, tenemos por aquí, le vamos a decir que analice esa gráfica y y ayúdame a interpretarla. Fíjense algo interesante, nosotros no le dijimos de qué era la gráfica, o sea, No, literalmente no le dijimos el contexto como hemos venido dándola, pero la gráfica tenía un buen título, entonces ya de ahí tomó el contexto. Nosotros no le dijimos, mire, es de Colombia, es de nacimiento, ya con el título, entonces tomó el contexto allí. eso. Esto también sirve para validar un buen título de una gráfica. Si usted le pasa la gráfica que está produciendo y le dice que la interpreta, pero le interpreta cosas que no tienen ni parecido a lo que esperamos, hay que reevaluar el título, porque seguramente no se comprendió. Y si necesitamos un sistema de estos que está entrenado con tantos parámetros, no es capaz de interpretarla, pues una persona que va a tener la oportunidad de verla una sola vez, única vez para poderla interpretar, pues seguramente no lo va a lograr tampoco. Entonces, eso es otra de las utilidades que tenemos sobre los lenguajes largos. Eh, Así como teníamos Aquí, por allí, ¿sí? sí, 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 que otro ejemplo también son las listas. Así como le pedíamos ideas, a veces nosotros necesitamos listar, por ejemplo, listar ventajas, desventajas, listar riesgos, listar problemas. Entonces siempre le pedimos un listado, dame una lista de, por ejemplo, aquí las ventajas de aprender pensamiento lógico en las carreras de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, pues aquí nos están diciendo. Y él nos genera una lista que podemos usar nosotros, por ejemplo, como base para una exposición, para un video que yo tenga que grabar en algún curso. Entonces ya me da ideas y yo las complemento acá. Entonces, por ejemplo, acá en pensamiento lógico, en ciencias sociales sirve para el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la investigación, etcétera. Sí, perfecto. Entonces, tenemos otra forma de solicitar esas ventajas y desventajas que nos van a ayudar a comprender una temática en específico. Y esa última que tenemos aquí es para
ya un campo disciplinar más específico, pero igual útil en cualquier programa, porque, bueno, uno diría, no, pues en psicología yo como que para qué aprendo a programar, o pues por qué, o cómo sería la utilidad. Pues sí, resulta que en toda la programación de algoritmos, pues se va vuelto transversal a todos los programas. Entonces, la utilidad, pues por supuesto, también es transversal a todas las disciplinas. Esto que vamos a hacer acá es pidiéndole a estos lenguajes de modelo largo que nos creen un código en un lenguaje de programación para programar algo. Entonces, aquí le estamos viendo, dame un lenguaje en Python. Entonces, aquí ya nos toca contextualizarlo en qué lenguaje de programación es que queremos la salida, que permita solicitar el nombre de un usuario y decirle hola, e incluir el nombre del usuario en ese código y que sea capaz de ejecutarlo en Colab. Bueno, vamos a ejecutarlo acá y yo sé que aquí habemos estudiantes y docentes de diferentes disciplinas, pero muy rápidamente comentarles pues que Colab es un servicio de Google, se llama así Google Colab, que permite ejecutar programas bueno, en lenguaje Python, por este Google Colab. ¿Qué es un lenguaje Python? Pues es un lenguaje de programación con el que está hecho diferente software que seguramente utilizamos en el celular, esas aplicaciones que utilizamos, algunas están hechas con ese lenguaje. Para eso es que sirven los lenguajes. Entonces, bueno, los estudiantes de tecnología e ingeniería de sistemas, pues ya tal vez se van acercando a este tipo de lenguaje y de pronto ya le van a encontrar más utilidades. Pero lo importante cuando estamos comprendiendo todos estos lenguajes es poder analizar todos estos códigos y poder ir comprendiendo cómo funcionan. ¿Para qué? Pues para poder hacer sistemas más complejos. Pues todo se parte de esta parte básica, pero sabemos que los sistemas se van a complejizando de manera a medida que los requerimientos también se vuelven más complejos. Entonces, voy a llevarme este código, inclusive por acá, y como dice o le dijimos que le diera para esta herramienta de Google Colab. Entonces lo vamos a abrir por acá. Ah, ya estoy logueado. Entonces le voy a decir que abra como un nuevo espacio para que yo pueda trabajar. No hemos tenido que instalar nada, 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 nada de eso. Y le ponemos acá y por acá ejecutamos eso. A ver, a ver si hace lo que le pedimos que hiciera. Entonces, como le dijimos que solicitara el nombre, entonces le voy a decir Javier y que en la salida colocara en mi nombre o el nombre que digitara. Entonces ahí eso hizo. Dice, hola Javier, bienvenido a Google Colab. Entonces, es otra de las utilidades que ustedes pueden aprovechar en esos modelos de lenguaje largo y es la producción de código en diferentes lenguajes, no solamente en Python, ¿no? De pronto ustedes han escuchado otros lenguajes o van a escuchar de muchos otros lenguajes en el proceso académico que están desarrollando. Por ejemplo, por allí los ingenieros electrónicos, los ingenieros de telecomunicaciones por ejemplo, utilizan MATLAB, ¿sí? Entonces, bueno, si es en MATLAB, pues aquí cambiamos el lenguaje y ya nos produce texto en otro lenguaje que es MATLAB. Entonces, aquí está. No tenemos instalado MATLAB para poderlo probar, pero
lo que quiero decir con esto es que no importa el lenguaje, lo cambiamos y ya está. ¿Listo? Listo, eso era lo que les queríamos comentar el día de hoy. Y sabemos que hay mucho más usos de los lenguajes, digo, de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, eh, está Bueno, Copilot, bueno, está, por sí. ejemplo, Del Maps sí lo podríamos usar en la próxima sesión, Inge, cuando nos volvamos a es, encontrar. Como veremos alguna búsqueda bibliográfica, les contaremos también algunos asistentes que encontramos de IA para la eso, búsqueda, por ejemplo, de artículos y demás. Ahí les vamos adelantando próximo eso, tema. exacto. Vamos a ver esta herramienta que ya tiene incorporada la inteligencia artificial, pues no tenemos que escribir prompts, pero nos va a permitir hacer revisión de literatura. Es un asistente de revisión para literatura, porque el siguiente tema ya vamos a trabajar temas de producción científica. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les queríamos compartir, estimados estudiantes. Eh, todas estas herramientas pues están disponibles para aprender a usarlas, para usarlas bien, usarlas con responsabilidad, porque pues es como todo. Eh, es un ejemplo bastante cruel, pero mire, un arma cortopunzante los sirve para preparar los alimentos, pero si usted le da otro uso, pues consecuencias serán las que se verán después de ese uso indebido. Ahora, esto del tema de la inteligencia artificial es una evolución de lo que ya se venía haciendo. ¿O acaso cuando nosotros eh, estábamos por allí en el bachillerato, bueno, hace unos años, ¿qué hacíamos? Pues entrar a Google, eh, hacer las lecturas, hacer los resúmenes, pero ahora hay una herramienta que nos permite generar esos resúmenes, por tanto, los entregables van a ser de muchísimo más calidad porque a partir de todas estas herramientas nosotros podemos comprender más, profundizar más. Claro, si cogemos las respuestas y las pegamos y las entregamos, pues ni profundizamos, ni aprendimos más, no estamos haciendo nada. Pero era lo que pasaba cuando cogíamos, digo yo, de un texto que está en internet y copiamos y pegamos, y era el copy-paste, ¿no? Igual, ¿sí? Así que lo que tenemos que es aprovechar las herramientas que existen de la mejor manera. Ingeniera Patricia, si no se requiere agregar algo más. No solamente pues esa reflexión, muchachos, esta es una herramienta como otras tantas que nos pueden apoyar en los procesos académicos. La idea pues también es usarla como una herramienta, pero pues tampoco volvernos dependientes de ellas, pero si está la herramienta, ¿por qué no aprovecharla para enriquecer nuestro proceso académico? Si a uno le gusta un tema desde el punto de vista académico y le fascina su carrera y todo, seguramente uno quiere aprender al máximo, uno se vuelve una esponjita. Y entonces que todas estas herramientas de inteligencia artificial nos ayuden a nosotros a profundizar mucho más en estos temas y a ser unos excelentes profesionales que profundicen temas que nos gusten, que nos mantengan día a día allí. Entonces, pues esa es la invitación a usarlas con responsabilidad. Muy bien. Entonces, muy bien. Agradecerle la asistencia a todos ustedes. Vamos a detener por aquí la grabación. Y la siguiente invitación es para en 15 días, ¿cierto? Sí. No, ingeniero, ya se nos No. va para octubre porque en 15 Oh, días estamos de festivo, o sea, los ah, 15 sí, sí, días sí, después sí. del puente. Entonces, vale, Ah, muchachos, sí, después un del puente. merecidito puente porque sabemos que están ahí todos juiciosos entregando exámenes y demás.
Bueno, mil gracias a todos y pues les deseo una feliz semana. Que Bueno, aprendan muchachos, mucho, gracias que a todos. aprovechen mucho estas herramientas y hasta pronto. Chao, chao.